Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo, nuestro Salvador. Reciban un afectuoso saludo de su hermano Enrique Cantú, su servidor, desde Clarksville, Tennessee, en los Estados Unidos. Y queremos aprovechar para mandar rápidamente un afectuoso abrazo y saludo a la hermana Jovencia y su familia y nuestras condolencias por el fallecimiento que tuvieron en la familia. Que el Señor les fortalezca, les guarde y que traiga consolación a sus vidas. Queremos en esta tarde pasar a la meditación de la palabra de Dios y vamos a usar como texto en el Antiguo Testamento, en Éxodo, capítulo 3. Si usted puede, por favor, tome una Biblia, Éxodo capítulo 3. Y vamos a comenzar, es un pasaje muy conocido en la palabra de Dios, comenzando en el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 15. Dice así la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Vayamos al Señor en oración. Padre bendito, la oportunidad y el privilegio de poder leer su palabra en sí ya es una bendición, así es que rogamos ahora que usted la use, que su Santo Espíritu nos enseñe, nos guarde, nos guíe a toda verdad. Y Padre de la gloria, perdone nuestros pecados y nuestras faltas. Rogamos de su unción desde lo alto, Padre, que usted me ayude a abrir su palabra, que si en mi ignorancia, Señor, no pudiera cubrir alguna área o Padre, tuviera alguna equivocación, ruego que usted la revele, que usted sea el que obre y el que ministre, y que sea de edificación para la vida de todo aquel que escuche su palabra.
escuche este mensaje. En Cristo nuestro Señor le damos gracias y le rogamos todas las cosas. Amén. Hermanos, quiero hablar en esta tarde el tema de una presentación sin igual. Y a lo que me refiero con presentación es que Dios tomó la iniciativa, Dios se presentó a Moisés, es decir, Él se reveló, se descubrió, se dio a conocer a Moisés en este pasaje de la Escritura. Quiero que primeramente hagamos un análisis rápido, no va a ser exhaustivo, pero rápido, y que después saquemos algunas conclusiones rápidamente y después hagamos alguna aplicación en nuestra vida. En primer lugar, quiero que note usted esto. Moisés estaba haciendo cualquier otra cosa, pero no estaba verdaderamente buscando o tratando de descubrir quién era Dios o de entender a Dios. Dice la Escritura que él apacentaba las ovejas de su suegro y llevó esas ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y aquí es donde comienza y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Queremos mencionar aquí rápidamente un par de cosas. Primero, aquí sucede una situación que los teólogos, los eruditos de las Escrituras, les llaman una teofanía o cristofanía. Y básicamente lo que eso significa es que Dios se manifiesta, y en la gran mayoría de las ocasiones, cuando se habla de una teofanía o cristofanía, se manifiesta con una semejanza humana. Es una manifestación humana, podemos decir, de el Dios de la gloria. Y aquí esto es muy interesante porque, de nuevo, de acuerdo a los estudiosos de las Escrituras, cada vez que aparece este término, el ángel de Jehová, específicamente se refiere a una manifestación del Señor Jesucristo. Y aquí es lo que vemos nosotros. Dice en este versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Quiero que usted note esto. Estamos diciendo que el ángel de Jehová es una manifestación humana, precisamente del Dios de la gloria, y que este no es otro más que una personificación del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Aquí vemos al Cristo preencarnado, al Cristo, y notamos la preexistencia de Él antes de que Él viniera y habitara entre los hombres y que tomara forma humana. Nosotros vemos aquí entonces, y note ustedes algo muy interesante. Recuerde en primer lugar que el Señor Jesucristo predicó esto y dijo, yo y el Padre uno somos. Él es la segunda persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y quiero que note usted que en este versículo 2 dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Quiero que note usted una situación. Habla de que era el ángel de Jehová y que ahí estaba en una llama de fuego en medio de una zarza. Pero quiero que note el versículo 4, lo que dice. Dice el versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Note usted esta situación. El ángel de Jehová está ahí en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y precisamente del medio de esa zarza, ahora nos dice que Dios llamó a Moisés de en medio de la zarza. Entonces, esto nos lleva a la conclusión que aquí, una vez más, el ángel de Jehová personificado en el Cristo de gloria, el Cristo preencarnado, preexistente, está aquí
presentándose en una manifestación del Dios de la gloria. Y de en medio de la zarza, dice la Escritura en el versículo 4, habiendo presentado en el versículo 2 al ángel de Jehová de en medio de una zarza, y ahora de en medio de esa zarza, dice que Dios, Jehová, llamó a Moisés. Ahora, usted recordará mucho, especialmente en el Evangelio de Juan, donde no es el único, pero donde particularmente hay un énfasis fuerte en la divinidad de Cristo. Esto quiere decir que Él y Dios son uno mismo. Recordemos que esto inclusive era algo que calaba en gran manera a los religiosos de su tiempo, a tal grado que vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 8 para leer rápidamente esto acerca de la preexistencia del Señor Jesús y cómo Él predicó esto, y aquellos hombres, los religiosos de su tiempo, no estaban contentos con esta situación, más bien les molestaba en gran manera, así como hoy en día a muchos les molesta en gran manera confesar la divinidad de Cristo, que Él es Dios, el Dios encarnado. En Juan capítulo 8, en el versículo, comenzamos en el versículo 50 y vamos a comenzar en el 52, leyendo un poquito el contexto de esto. En Juan capítulo 8, versículo 52, dice: entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que de vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Note usted, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió, salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Note usted lo que les predicó. Les predicó su preexistencia, su eternidad. Les predicó el tema del Cristo preencarnado, lo mismo que causa tanta molestia a muchos religiosos en nuestros días. Regresando a nuestro texto principal, en Éxodo capítulo 3, nosotros continuamos viendo aquí lo que dice la Escritura. Dios llamó a Moisés y le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y note cómo se continúa revelando y presentando Dios. Dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Oh, mis hermanos, ¿quién podría resistir al Dios de la gloria, una manifestación de Él? ¿Quién pudiera resistir su santidad, su grandeza, su gloria? A través de la Escritura nos muestra que aquellos hombres que llegaron a tener un encuentro cercano con Dios tenían miedo de que eso fuese lo último que fueran a ver en sus días, en su vida, así como sucedió con la visión de Isaías cuando vio la gloria de Dios en el templo. Ahora, quiero que note usted lo que sigue. Dice, versículo 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Esta palabra, mis hermanos, exactores, una palabra que no usamos mucho en el español, pero básicamente se refiere a opresores, alguien que está oprimiendo,
con una actitud de tirano, alguien que está oprimiendo a la gente. Y esto es lo que sucedía con los israelitas, con los judíos en Egipto. Y luego continúa Dios hablando y dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y note usted lo que sigue. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, dice en el versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Imagínense, hermanos, ahora preguntando a Dios precisamente por su nombre. Y aquí Dios continúa revelándose y se presenta nuevamente de una manera más clara a Moisés y le dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Quiero que note dos cosas en estos últimos versículos que hemos leído. En primer lugar, Dios respondió a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. Pidió que les dijese a los hijos de Israel. Y luego, en el versículo 15, describe su nombre una vez más diciendo, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y concluye este versículo diciendo, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Mis hermanos, esta es una presentación sin igual. El Dios de toda gloria, el Dios grande y temible, Jehová de los ejércitos, el creador de todas las cosas, se está presentando, revelando, descubriendo a Moisés. Ahora aquí hay varias cosas muy interesantes que nosotros podemos aprender de estos últimos dos versículos. Dios respondió a Moisés y dijo, yo soy el que soy. Y luego les dijo, diles o dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y en el versículo 15 usa ahora, dice Jehová, su nombre, Jehová, el Dios de vuestros padres. Comentemos un poco acerca de esto. Este nombre de Dios, Jehová, es el nombre personal y distintivo de Dios. Así como yo me llamo Enrique, o como alguno de ustedes tiene un nombre personal que es suyo, Dios tiene este nombre, Jehová. Ahora, en el caso de nosotros, a veces tenemos algunos conflictos de identidad porque alguna otra gente se llama igual que nosotros. Hoy en día a veces hasta los apellidos son los mismos. Pero no es así con Dios. Él dijo, Jehová es mi nombre, y dijo en ese versículo 15, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ahora, este nombre, Jehová, el nombre personal, distintivo de Dios, es el que aparece con mayor frecuencia en el Antiguo Testamento. Es el nombre personal de Dios. Y
Y este nombre precisamente va de acuerdo con el versículo 14, cuando él dijo, yo soy el que soy. Y cuando dijo, yo soy, me envió a vosotros. Este nombre Jehová precisamente tiene un significado y significa el que autoexiste o el eterno, mostrando así la eternidad de Dios. Ahora, nosotros sabemos que precisamente el Señor Jesucristo es presentado en el Nuevo Testamento también con este atributo de eternidad, como vimos hace unos momentos cuando Él habló a aquellos judíos, a aquellos hombres religiosos, hablando y explicándoles o predicándoles su preexistencia, que Él fue antes de Abraham. Y no nada más eso, pero recordemos, por cuestiones de tiempo no vamos a ir ahí, pero recuerde que en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, varias veces se menciona al Señor Jesucristo y Él mismo hablando y diciendo, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. Y usted recordará que estas palabras alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Entonces esto significa que Él lo abarca todo, que Él es eterno, que Él es, el que será y el que fue. Es decir, para Dios no existe el tiempo, para Cristo nuestro Salvador no existe el tiempo. Él es eterno, el pasado, el presente y el futuro. Para Él es lo mismo, Él es Dios, Él es eterno. Y unos comentarios más acerca de esto. Este nombre personal y distintivo de Dios, que es el que más aparece con mayor frecuencia en el Antiguo Testamento, debemos de recordar varias cosas. Primero, este nombre en el idioma original, en el hebreo, para nosotros es imposible de pronunciarlo y de decirlo. ¿Por qué? Porque usted recordará que en el hebreo original las vocales ni siquiera existían. Así que el nombre original de Dios, si quisiéramos ponerlo como era en el tiempo o como fue el nombre original, aparecería solamente una Y, una H, una W y una H. I-H-W-H. ¿Y cómo podemos pronunciar eso? No podemos con nuestro idioma. Ahora, podría haber una transliteración, es decir, tratar de imitar el sonido, y por eso es que muchas veces el nombre más aproximado que se usa muchas ocasiones es el nombre de Yahvé, y que tiene inclusive diferentes maneras de escribirse, es decir, diferentes personas lo escriben a veces de diferente manera aún en nuestro idioma. Yahvé algunas veces lo escriben directamente como suena, algunas otras veces con dos H's, una después de la A y una H al final, algunas veces solamente una H después de la A. Y muy específicamente, un judío ortodoxo o conservador, celoso de sus costumbres, no lo pronuncia, no lo lee, no lo escribe, y por lo tanto usan nombres sustitutos, otros nombres en lugar del nombre original, como Adonai o Elohim. Y esto fue introducido por unos judíos eruditos llamados masoretas, que inclusive ellos fueron los que introdujeron las vocales, si le podemos llamar así, en el idioma contemporáneo hebreo. Y una cosa que ellos hicieron es que precisamente introdujeron algunas vocales al nombre original de Yahvé con un objetivo, según los historiadores, para recordar a su pueblo
a los judíos que no deberían de pronunciar el nombre de Dios, tratando de dar una reverencia al nombre de Dios, aunque muchas ocasiones con mucho grado de superstición, si usted quiere llamarlo así, pero esto fue lo que hicieron. Inclusive la manera en que llegaron de Yahvé al nombre actual de Jehová, sucede que tomaron ese nombre sustituto, Adonai, y solamente las vocales las tomaron y las insertaron en el nombre de Yahvé. Y así fue como se llegó al nombre más aproximado y que pudiéramos pronunciar hoy en día, o el más común, Jehová. Ahora, escuche esto. ¿Por qué mencionamos todas estas cosas? Bueno, había una razón de tener cierta reverencia por el nombre de Dios, obviamente por lo que Él es y por lo que Él representa, y no solamente eso, sino que hubo una advertencia también, si le podemos llamar así, de parte de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 28, en el versículo 58 al 60. Note usted lo que dice aquí. Esto fue las instrucciones para el pueblo de Israel. Dice en el versículo 58, Deuteronomio capítulo 28, versículo 58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrito en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Así que escuche, esta es precisamente una de las razones por las que los judíos no mencionan, no leen, no escriben el nombre de Dios. Y escuche esto, mientras que esto pudiera representar un grado extremo de llevarlo hasta superstición, si podemos llamarlo y queremos verlo así, yo creo que hay cosas que nosotros debemos de aprender de esto. Escuche esto, aún nosotros en nuestro idioma normal, y yo creo que es algo muy similar en otros países que hablan el español, para dirigirnos a una persona que consideramos tal vez a nuestro mismo nivel, o no usando mucho formalismo o respeto, si le quiere llamar así. Por ejemplo, en México usamos mucho usted para reconocer cierto respeto, y para alguien que tenemos mucha confianza le hablamos de tú. Ahora, sería bueno que nosotros reconsideráramos nuestros caminos ahora que nosotros conocemos a Dios y que Él se ha presentado y se ha revelado a nosotros. ¿Cómo se dirige a Dios en oración? ¿Cómo consideramos el nombre de Dios en nuestras vidas, la persona de Dios, su ser, sus atributos? ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para nosotros? Cuando nosotros elevamos nuestras oraciones al Dios de toda la gloria, al Dios grande y temible, al creador del mismo universo, ¿cómo nos dirigimos a Él? Oh, que Dios nos ayudara no solamente a tener esa reverencia por mencionar su nombre y por dirigirnos a Él, sino también para vivir una vida piadosa delante de Él, para que estuviésemos siempre con una actitud de sumisión a este Dios de toda la gloria, a este Dios grande y temible, a Jehová de los ejércitos, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Oh, que Dios nos ayudara y pusiera su temor en nosotros para que viviéramos para la honra y gloria de Él en Cristo Jesús nuestro Salvador. Ahora, aquí están varias cosas precisamente que nosotros debemos de meditar de manera práctica. Primero, a nivel de conclusión, qué interesante lo que vemos en esta porción de la Escritura. Y mis hermanos, esto no ha cambiado en nuestro tiempo. El hombre no busca a Dios. El hombre no puede conocer a Dios. El hombre no puede encontrar a Dios si Dios no se revela o se descubre o se presenta o se da a conocer al hombre. Dios tiene que revelarse, es decir, descubrirse o darse a conocer al hombre. Si el hombre ha de conocer a Dios, ha de ser Dios el que abra su entendimiento, el que abra aún su intelecto, su inteligencia, el que mueva su corazón, el que quebrante las barreras de enemistad que hay entre el hombre y Dios. A muchos años después, esa es la manera en la que opera Dios. Claro, por la gracia de Dios nosotros entendemos y comprendemos que en nuestros días, habiendo Dios hablado de muchas maneras, en tiempos pasados, ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo, a través del Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así es que esas conclusiones podemos sacarlas el día de hoy. Dios tiene que revelarse, tiene que descubrirse, darse a conocer al hombre, porque el hombre en su condición pecadora, muerto en sus delitos y pecados, no puede conocer al Dios vivo. Tiene que ser Dios el que se revele, el que se presente delante del hombre a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a través del bendito Evangelio de Cristo. Él se ha revelado en la persona del Señor Jesucristo. Él ha designado al Señor Jesucristo para darse a conocer a los hombres tal y como el Cristo mismo lo predicó, tal y como nosotros podemos leerlo en la Escritura. En segundo lugar, el mero nombre de Dios, el nombre en sí, el entender el nombre de Dios, su mero nombre implica reverencia, honra y gloria por el simple hecho de que Él es eterno y que Él habita y habitará por los siglos de los siglos. Todas las cosas podrán pasar, pero la palabra del Señor y nuestro Dios permanecerán para siempre. Un día estaremos delante de su presencia, un día todo esto será dejado atrás y estaremos delante del Dios de la gloria, delante de nuestro bendito Salvador y del Cordero de Dios, tal y como es descrito en Apocalipsis. También nosotros podemos ver en este pasaje que Dios es misericordioso en gran manera. Él sabe lo que sucede con nosotros, Él sabe lo que sucede con su pueblo. Él dijo: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores u opresores, pues he conocido sus angustias. Oh, mis hermanos, qué glorioso que este Dios no solamente se presente o se revele, se descubra a nosotros como el Dios de la gloria, como el Dios eterno, como el Dios grande y temible, sino que se compadezca de nosotros y que tenga misericordia de nosotros. Oh, qué Dios tan grande y qué Salvador tan grande tenemos. Nosotros podemos ver que Él se ha propuesto desde la eternidad
bendecir a su pueblo elegido, primeramente como nación, el pueblo de Israel, y nosotros como hijos suyos, como su pueblo adoptado. Nosotros también podemos ver que su promesa es que estará con nosotros. Eso es lo que Dios respondió a Moisés: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Oh, su presencia en nuestras vidas, cómo la necesitamos. Y gloria a Él por estar en nuestras vidas, por su presencia en los momentos de aflicción y de prueba. Oh, la presencia de Dios es lo único que necesitamos, y para poder tener gozo en nuestras vidas, lo único que necesitamos es su presencia. Ahora, para cerrar nuestra aplicación, la primera cosa que queremos preguntar es esta: ¿conoce usted al Dios de la Biblia? ¿Conocemos al Dios de la Biblia? A ese Dios que se presentó a Moisés con una presentación sin igual. ¿Se ha Él presentado, revelado, descubierto a su vida? Si la respuesta es sí, gracias a Dios por ello. Porque sabe una cosa, Él tomó la iniciativa y Él vino a salvarle. Él tuvo misericordia de usted como la tuvo de mí. Y si le conoce, y si le conocemos, entonces debemos de dar honra y gloria a aquel que nos escogió aún antes de la misma fundación del mundo para ser parte de su pueblo, para ser adoptados en Cristo Jesús nuestro Salvador. Honra al gran yo soy, al Dios de la gloria, al que será, al que es y al que fue. Bendito sea el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Cordero de Dios que nos rescató de nuestros pecados. ¿Conoce usted a Dios? ¿Le conoce a Él? Más directamente la pregunta es: ¿conoce usted que nos está escuchando? ¿Conoce a Cristo como el Salvador de su alma? Porque, como dijimos hace unos minutos, la manera en que Dios se revela y se descubre a los hombres en nuestros días es claro a través de su palabra, haciendo la obra a través de su Santo Espíritu, abriendo nuestro entendimiento y quebrantando las barreras de enemistad que tenemos con Él debido al pecado. Pero debemos de remarcar esto de suma importancia: hay solamente un camino, y ese es el Señor Jesucristo. Hay solamente un camino para la reconciliación con Dios el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesús. ¿Conoce usted a Cristo? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ha creído en Él como el único Salvador de su alma? ¿O piensa que todavía tiene alguna oportunidad portándose bien, haciendo buenas obras? Escuche, no estoy diciendo que esto no importe, pero primero debe de conocerle a Él como el Salvador de su alma y después procurar ejercitarse en la piedad y en las buenas obras. Pero no para ganar el favor de Dios, sino para glorificar su nombre. Así es que, una vez más, usted necesita conocer a Cristo, necesita venir a Él arrepentido de sus pecados, confesando sus pecados, reconociéndose como un vil pecador delante de la presencia del Dios eterno, del Dios de la gloria. Necesita rogar a Dios por su misericordia, venir a Él, presentarse delante de Él y pedirle que le salve y que tenga misericordia de usted. De otra manera, su alma tendrá que ir a la perdición, al lugar de tormento eterno llamado infierno.
Oh, quisiera Él mover su corazón en esta tarde y salvarle así como salvó a un vil pecador, a un servidor, a mí mismo. Cómo Él me rescató de la muerte, de mis pecados. Recuerde esto, nunca lo olvide. Hay solamente un camino al Padre y ese es Cristo el Salvador. El mismo Señor Jesús dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Así que, mis estimados hermanos, en esta tarde, ese es el mensaje para nosotros. Quiera Dios tener misericordia, quiera mover nuestros corazones, quiera el Dios eterno, el Dios grande y temible, Jehová de los ejércitos, quiera Él traer solaz a nuestras almas, quiera Él poner un amor especial en nuestros corazones para vivir para la honra y gloria de Él en Cristo Jesús, en el que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Que Él sea exaltado y glorificado. Muchas gracias por su atención. Oremos. Padre, gracias por revelarse a nosotros, por darse a conocer a nosotros. Padre Santo, personalmente yo puedo decir que nunca jamás le hubiera buscado, nunca jamás me hubiera interesado en conocerle, si no hubiese sido por la gracia suya y su misericordia para conmigo. Guárdenos y gracias por ser bueno. Que Cristo sea exaltado en nuestras vidas, y aquel que no le conoce, ruego que usted mueva el corazón, que su Santo Espíritu le traiga la convicción de pecado y que no le dé descanso hasta que se vuelva a usted arrepentido y humillado por su pecado, y que venga Cristo. En el nombre glorioso de Él le damos gracias y rogamos todo. Amén.